Me lo salteé. En este punto, ¿hay recta tangente? En la clase pasada, cuando hablamos de recta tangente, decíamos que tenían recta tangente las curvas que son suaves. Esta curva no es suave porque acá hay una punta, hay un pico acá. En este punto no va a existir la derivada, porque no sé cómo marcar la recta tangente. La marco así, la marco así, la marco, ¿cómo la marco? No hay una posición límite entre la recta secante y la tangente. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Si a vos te dan una función definida en todo R y te piden que encuentres máximos o mínimos relativos, tenés dos formas. Buscar donde la derivada se hace cero, los valores de x donde la derivada se anula, o buscar donde no existe la derivada. ¿Vamos a notarlo? Claro, es un punto anguloso, exactamente, Moisés. Si el dominio de F son todos los reales, busco máximo o mínimos relativos en dos lugares, donde la derivada se hace cero o donde no existe la derivada. O sea, en un dominio que no está acotado. Vamos a poner si dominio no acotado. Porque podría pasar, como acá, que aparece este punto anguloso ahí que molesta. Entonces, no siempre que la derivada sea cero, podría llegar a tener un máximo mínimo. También tengo que considerar donde no existe la derivada. Esto necesito que lo anoten porque es muy importante. Igual, más con esto vamos a trabajar la clase que viene, sí, la semana que viene. Le vamos a dar con todo a esto. Lo que sí voy a ver ahora es qué pasaría para buscar máximos y mínimos si el dominio no está, o sea, si el dominio sí está acotado. Permiso, ¿puedo pasar? Si el dominio sí está acotado, quiere decir que mi dominio empieza en un número A y termina en un número B, desde acá hasta acá, incluido el A, incluido el B. Además de todo lo que dijimos para los dominios no acotados, hay que buscar en otro lugar. En este caso, primer caso, la gráfica arranca en este punto, pega esta curva, termina en este punto. ¿Cuál es el valor máximo de la función? ¿Y el B es máximo? El máximo está en un extremo, en el B. El máximo está en x igual a b. Y el mínimo está justo en la otra punta, ¿no? El máximo puede estar en un extremo o en el otro extremo. Si miro acá, el máximo, voy a borrar un cachito para que no moleste. El máximo está acá. ¿Qué tiene de.? No, está, no es una punta eso.
¿Qué tiene de especial este puntito? Es El máximo en absoluto. este caso. Sí, es absoluto, es verdad. Acá también eran absolutos, ¿no? No lo dije, pero eran absolutos. Acá también es absoluto. Eh, Eso va a estar en x igual a x sub 6. ¿Qué tiene de particular este punto? Que si le marco la recta tangente, es horizontal. Sigo. Acá tengo un mínimo, que encima también es absoluto. Tengo un mínimo, que lo voy a llamar x1, y se obtiene en x. Y también, en este caso, la derivada es cero, porque la recta tangente es horizontal. Este mínimo es absoluto, no hay número más chico que este en la función. Y este máximo también es absoluto. Voy a mirar acá, último caso. Sube, sube, acá hay algo importante. ¿Qué es esto? Máximo absoluto. Máximo absoluto. X0. Bien. Bajo, bajo, hasta acá. Por este X1. ¿Qué es este X1? También mínimo absoluto. Fíjate, vamos a poner acá que es M. De mí. En este, en el máximo, si marco la recta tangente es horizontal, y acá no existe la recta tangente. Igual que en los anteriores, en lo que veníamos hablando recién. Puedo encontrar el máximo o el mínimo donde la derivada me da cero, donde la derivada no existe, pero en el caso de que el intervalo sea cerrado y acotado, además hay que buscar en las puntas del intervalo, en los extremos del intervalo. Y siempre, si el intervalo, si la función es continua y el intervalo es cerrado y acotado, siempre el máximo y el mínimo que encontremos, siempre vamos a encontrar máximo y mínimo absoluto. ¿Quién lo dice? Don Weierstrass, que vimos en la clase de continuidad, el que empieza con W, Weierstrass, ese teorema. Siempre vamos a encontrar máximo y mínimo absoluto. ¿Dónde los busco? En los extremos, esto lo saqué de la guía. Lo busco en los extremos del intervalo, lo busco donde la derivada se hace cero y también los busco donde no existe la derivada, donde la función no resulte derivada. Donde la derivada sea cero y donde no exista la derivada, siempre miro intervalo abierto, porque ya las puntas las examiné en el primer paso. Sí, Emanuel. Habiendo dicho esto, vamos a poner algún ejercicio. Quiero calcular el máximo y el mínimo absoluto. ¿Cómo sabes que hay absoluto? Porque me van a dar una función continua y un intervalo cerrado y acotado. Así que seguro hay máximo y mínimo. Eh, Me quedó como... Voy a volver a... Voy a copiar de vuelta la función porque me molesta que esté en dos renglones. Esta es la función y este es el intervalo. Primero voy a decir que mi función es continua porque un polinomio es una función compuesta por un polinomio y una potencia.
son cosas continuas, compuesta de continuas es continua. Así que voy a decir que la función es continua porque es una función compuesta de continuas. El intervalo es cerrado y acotado. Así que seguro existe máximo absoluto y mínimo absoluto. Pero dice que los calcule. Bueno, entonces empiezo por el principio. Punto 1 eran los extremos del intervalo. En el primer caso voy a calcular la función en 0 y voy a calcular la función en 3. Saco la cuenta de lo que vale la función original, siempre la original, en las puntitas de mi intervalo. Por las dudas lo aclaro. X cuadrado menos 1 a la 2 tercios es lo mismo que a la 2 y raíz cúbica, ¿no? El que está como denominador de la fracción viene como índice de la raíz. Por si se les complica la cuenta, ¿sí? Meto el 0 acá. 0 al cuadrado 0, menos 1 al cuadrado 1, raíz cúbica de 1, 1. 3. 3 al cuadrado 9, menos 1, 8. Al cuadrado 64, raíz cúbica 4. Ya tengo dos números. ¿Podrán ser máximos, podrán ser mínimos? Dios sabe. Voy a ir encontrando numeritos. Acá encontré este, acá encontré este. Y después me fijo, el más grande es el máximo absoluto y el más chico el mínimo absoluto. Segundo Una paso. pregunta, perdón. Para asegurar que existe máximo y mínimo absoluto, tenés que mirar que lo tenés acotado, ¿no? Y que sea continua. Y que sea, Porque o si sea, yo te tiene que doy, estar por todos para ejemplo, asegurar. esta función. El intervalo es cerrado y acotado. Se pueden usar todos los números de A hasta B. Pero si no llega a ser continua, porque acá hay una asíntota, ahí ya no puedo asegurar máximo o mínimo absoluto, ¿me entendés? Claro, o sea, para asegurarlo tiene que ser continua Y y... el intervalo cerrado y acotado. Sí. Si no el intervalo es todos los reales o es de 0 a más infinito, o sea que no está acotado, ahí vas a tener relativos. Claro. Bueno, busqué en las puntas, ahora busco dónde la derivada se hace. Entonces, tengo que derivar mi función. Bendita función compuesta. ¿Cómo era? ¿Era e elevado al logaritmo, eso? No, no, esa es cuando tenés algo con x abajo, que sí tenés, pero además tenés algo con x arriba. Ahí sí se hace e elevado al logaritmo. No sé. Esta es compuesta común y corriente, Sí, digamos. sí. Claro, bajás el 2 tercios por x cuadrado menos 1 elevado a la menos un tercio, ¿no? Ay, espera que vas muy rápido. Está bien, ¿no? Creo que Eh, sí. bajo el exponente, acá adelante multiplicando, y lo que tenía como base me queda elevado a uno menos de lo que tenía originalmente. Así que me Sí, queda la menos un tercio. Mirá que me falta un cachito, ¿eh? Sí, por 2x. Ahora sí. Y como voy a tener que sacar cuentas con esto, mi consejo es que lo acomoden.
Esto es lo mismo que 2/3 por... Esta cosa está a la menos 1/3, ¿no? Eso quiere decir que lo puedo escribir a la 1/3 en el denominador, porque como el exponente es negativo, puedo invertir. Es más, ahora puedo hacer la multiplicación. 2 por 1 por 2x es 2x. Y abajo me queda 3 por x cuadrado menos 1 a la 1. Ahí derivé. ¿Qué hago con esta derivada? La tengo que igualar a 0. Profe, ¿por qué queda 2x nomás? Si era 2 por 1 por 2x. Claro, ¿no te quedaría 4? Era para ver si estaban atentos. No, mentira, me equivoqué. Estaba en otro planeta en mi cabeza. Gracias. Bueno, y de acá hay que despejar, porque tengo que ver cuándo vale C, cuándo la tangente es horizontal. Bueno, si quiero que una fracción valga 0, el que tiene que ser 0 es el de arriba. Despejo la X y me da 0. Y ahora miro, este número pertenece a mi intervalo. El intervalo era 0,3. Pero abierto, porque el 0 ya saqué la cuenta y el 3 ya saqué la cuenta. ¿Este número está en este intervalo o no? No. No. Así que no me sirve para nada. Si el número hubiera sido un 1, el 1 sí está acá adentro, tendría que calcular cuánto vale la función original en 1. Pero como no está, no me sirve. No me sirve. Y por último, tengo que ver dónde no existe la deriva. ¿Pero no era cerrado el intervalo? Oh, me re perdí. A ver, vuelvo para atrás. El intervalo es cerrado. Vos, en el primer caso, ya miraste qué pasa en esta punta y qué pasa en esta punta. Ah, porque no tenés recta tangente en los Si lo ejes. querés hacer, hacelo igual. No pasa nada. Si vos decís que sí te sirve, ¿qué tendrías que hacer? Calcular la función original en 0, porque te dio 0 la cuenta. Pero si ya lo hiciste en el punto 1, ¿para qué lo vas a hacer de vuelta? Claro. Por eso digo que no me sirve, si ya lo hice antes. Pero si vos querés trabajar el doble, trabajá. No, claro, no me percaté de eso. Claro, si ya lo hicimos, ¿para qué vamos a hacer otra vez? Pero bueno, no pasa nada si lo hace otra vez. Por eso yo acá lo miro abierto al intervalo. Porque en la Claro, punta claro. del 0 ya lo hice y en la punta del 3 ya lo hice. Pero si vos lo querés mirar cerrado, miralo cerrado y saca la cuenta otra vez. Está, digamos, ya como que otra vez lo mismo. Lo mismo me va a pasar acá. ¿Cómo sé dónde no existe la derivada? Bueno, mirándole su dominio. Eso quiere decir donde no existe la derivada. Vas a buscar tu derivada cuando ya está acomodada, hermosa, divina, y te fijas el dominio. Esta es la derivada, ¿no? Bien divina.
¿Qué dominio tiene esa derivada? Todos los reales, menos el 1 y el menos 1. X no puede ser 1, X no puede ser menos 1, ¿no? Porque son denominadores, se te anula, te da 0 y... Bueno, ahora miremos. El intervalo era 0,3, ¿no? Sí, 0,3. Estoy de 0 a 3. El 1 está en mi intervalo. Este número. Está, ¿no? Sí. Ah, este número sirve. Este sirve porque está adentro del intervalo. Que le vuelvo a poner abierto porque las puntas ya las hice antes. Me dio el menos 1 también. Ah, no, pero el menos 1 está acá atrás, no me importa. Este está recontra afuera, no me sirve. Este sí me sirve. Entonces, como este sí sirve, vamos a calcular la función original para el número 1. La original, no la derivada, porque en la derivada no existe el 1. La original, cuando x vale 1. ¿Dónde dejé la original? Acá. 1 al cuadrado 1, menos 1, 0 al cuadrado 0. Por las dudas. Esto siempre en la original. Y me da C. Bueno, no tengo más lugares donde buscar. Respuesta. Máximo absoluto y mínimo absoluto. De todos los números que encontré que recuadré con colorado, ¿cuál es el más grande? El 4 en f en 3. El 4. Y lo voy a anotar para x igual a 3. Y el más chico, El 0. el 0. Para x igual a 1. Y ahí tengo el absoluto, tanto máximo como mínimo. Revisen los pasos a ver si se entendió. Lo de que yo miro el intervalo abierto, ¿se convencieron que es al divino botón ponerlo cerrado? Sí. Porque ya sacamos la cuenta, pero si lo querés poner cerrado, ponelo cerrado, no pasa nada y vas a sacar la cuenta otra vez. Pregunta, o sea, el f' solo nos sirve para sacar en los puntos donde no estarían en el dominio de f de x. Porque después para saber si es máximo o mínimo hay que reemplazarlo en la primera función, no en la derivada. Es lo que pasaba, permiso, en este caso. En x1 la función existe. Valdrá, qué sé yo, menos 2, ponele. Pero la derivada no, porque acá hay una punta. Acá no existe la derivada. No existe f' en x1. Pero sin embargo, la función sí existe. Es más, ahí tenemos un mínimo, ¿no? Existe la función en x1, pero la derivada no. Eso me indica que en la gráfica hay una punta. No sé si es eso lo que me estás preguntando.
Y era eso. La función tiene que existir sí o sí porque dijimos que era continua. La función seguro que existe. La derivada no sabemos. Porque si tiene justo una punta, sonamos. Bueno, yo había pensado otro ejercicio para hacer. Con esta función, este sería el último ejercicio. Con esta función en este intervalo. Arranco de cero. La función ¿es continua o no es continua? Bueno, miro el dominio son de 0 en adelante, ¿no? Por el logaritmo. O sea, mi dominio es todo esto. Y el intervalo es este. Está bien entonces, ¿no? Está bien puesto el ejercicio. Lo rojo es el dominio y el intervalo está en el dominio. Así que mi función, esta, es continua en el intervalo 1 sobre e por ser resta de funciones continuas. Y ya está escrito el intervalo que es cerrado y acotado, ¿no? Así que hay máximo y mínimo absoluto. Y otra vez los mismos pasos. Primero, calculo la función en las puntas del intervalo. En 1 sobre e y en e. Si quieren lo hacen con la calculadora y si no, a mano como hago yo. En 1 sobre e, el logaritmo natural es menos 1. Con el menos adelante es 1. Así que me queda 1 sobre e más 1. Esto pasó por mi cabeza y se lo escribo. Cambio la x por 1 sobre e. 1 sobre e menos el logaritmo natural de 1 sobre e. Esto es 1 sobre e menos. Esta cuenta da menos 1. Porque ¿a cuánto elevo esto para que me dé a la menos 1? Este número me quedó. Y ahora hago lo mismo con el número e, en la función. Me queda x menos e menos el logaritmo natural de e, o sea, e menos 1. ¿A cuánto elevo e para que me dé esto? Bueno, primer paso, listo. Segundo paso, ver dónde la derivada me da C. Derivo. Esta no es compuesta, así que es más fácil. La derivada es 1 menos 1 sobre x. Y a esta derivada la igualo a 0 y despejo la x de acá. Voy a pasar sumando el 1 sobre x. Multiplico x y me da esto. El 1, ¿me sirve o no me sirve? Encontré un valor de x. ¿Está en mi intervalo o no está en mi intervalo? Que lo miro abierto porque las puntas ya las miré antes. ¿Está o no está? ¿Dónde está el 1? E es más o menos 2,7. 1 sobre e es 0, algo. Mira, el 1 está por acá.
Así que el 1 sirve, está en el intervalo. Este sirve. ¿Cómo sirve? Calculo la función original en ese valor de x. Lo voy a hacer abajo porque si no empiezo a correr la hoja y me calculo la función en... ¿Dónde está la función? Acá. 1 menos logaritmo natural de 1. Logaritmo de 1 es 0. 1 menos 0, 1. Y ahora me fijo donde no existe la derivada. Me fijo en el dominio de la derivada. ¿Dónde está la derivada? Acá. El dominio es que no puede ser 0, ¿no? Miro y no me importa. No me sirve. Porque para que me sirva tiene que estar en el intervalo. Ni siquiera está en el dominio de la función. Así que ya estudié los 3 pasos. Los extremos del intervalo, donde la derivada me da 0 y donde no existe la derivada. Pero siempre que encuentren valores de x, controlen que esté en el intervalo. Porque a veces caen afuera, como en el caso anterior, a veces caen adentro, a veces no encuentro nada. Bueno, respuesta. Voy a hacerla corta. M grande para máximo, M chica para mínimo. El número más grande de todos los que encontré entre estos 3 números, tengo que elegir el más grande. Y después el más chico. ¿Cómo harían ustedes para saber cuál es el número más grande, si son irracionales? Bueno, ahí me dijeron 2 cosas distintas. Uno me dice que el más grande es E-1 y otro me dice 1 sobre E más 1. O sea que el 1 nadie lo eligió, pobre. Bueno, entre estos dos, o de los 3, qué sé yo, ¿cuál es más grande? Y agarren la calculadora, muchachos. No lo escriban esto, pónganselo con lápiz, qué sé yo. E-1 es 2,7 menos 1. Esto es más o menos 1,7. Y esto es más o menos 1,3. Y el 1 es 1. Así que el más grande es este. E menos. Y anotamos para x igual, ¿dónde salió esto? Cuando hicimos el cambio con E. Y el más chico, si esto es 1,3, el más chico es 1. Para x igual a 1. Y ahí está la respuesta. Y esos son absolutos, ¿no? Sí, estos siempre son, si el intervalo es cerrado y acotado, y la función es continua, por supuesto, esos son absolutos. Lo puse acá y no lo volví a repetir. Este es absoluto y este también.
Ahora, si el intervalo no fuese cerrado y acotado, pongámosle relativo que quedamos bien siempre. Acá, cuando el intervalo cerrado y acotado, tenemos la garantía de que van a ser absolutos. Bueno, un montón hicimos hoy, ¿no? De esto tienen bastante para practicar. Eh, Tienen para practicar derivada de función compuesta y los últimos tres, o sea, el J, K y L, J, K, bueno, no llego a ver. Los últimos tres son de la que hay que escribirlo como E a la logaritmo. Después viene un problema de recta tangente y después hay problemas de máximo y mínimo absoluto. Porque este tenía una hoja sola, parece indefenso, pero no es tan indefenso. Ya con eso hicimos todo lo de la clase 9. Y el lunes vamos a seguir con el estudio de las derivadas. O sea que lo vamos a tener que practicar bastante. Derivadas comunes, derivadas de función compuesta, eh, cómo despejar la X. Todo eso lo vamos a hacer en la clase del lunes. Y por supuesto que el viernes es consulta. Este viernes tenemos, no hay feriado, no hay nada, es raro. Así que bueno, por hoy suficiente. Si quieren preguntar algo, por supuesto me quedo, pero ya tema nuevo no va a haber. Bueno, profe. Gracias, profe. Del gremio, estoy chusmeando los del gremio de si se prolonga el paro, qué es lo que van a hacer. Ah, no, emprendedores, ¿qué más hay? Emprendedores, hay volanteada.